Vamos a continuar con la enseñanza que llevamos, con la nueva serie que ya hemos iniciado. Yo le invito a que me acompañe a orar para dar inicio. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, porque aquí estamos, Padre, con un propósito, con el propósito de conocerte más, el propósito de conocer tu voluntad para ponerla por obra. Te pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu nos ayude en esta mañana a poder llevar a cabo la obra que tú has encomendado a cada uno de nosotros, y que sea, Señor, tu Espíritu Santo hablando a través de este inútil siervo, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, me pongo en tus manos en esta mañana y disponemos nuestro corazón para aprender de tu palabra. En nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, vamos a continuar, hermanos. Gracias. El título de la enseñanza de este día es la importancia de una correcta interpretación. Ya tenemos que saber que la palabra de Dios o la Biblia no fue escrita en nuestro idioma, ¿verdad? ¿Cuántos saben eso? Todos, ¿verdad? Sí, bueno, pues no fue escrita en nuestro idioma, fue escrita en otros idiomas. Aparte de eso, la Biblia fue escrita en un periodo de aproximadamente unos 1500 años, donde participaron más de 40 escritores, pero todos con un mismo autor, que es el Espíritu Santo, que Él es el que inspiró las Escrituras. Entonces fue escrita en 3 diferentes continentes, en Europa, Asia, África, donde habían culturas diferentes. Ahí tenemos 3 idiomas en la Biblia, que es el hebreo, unas pequeñas porciones en arameo y el Nuevo Testamento, que está escrito en griego. Entonces, para empezar, tenemos que ver todo esto para poder tener una correcta interpretación, ¿verdad? Los idiomas que hablamos pues no son estos. Aparte de eso, estas son lenguas ya muertas, ¿verdad? Que el hebreo que hoy hablan pues nada que ver con el hebreo bíblico. Al igual que el griego, porque alguien hable griego no quiere decir que puede leer la Biblia y decir, no, aquí dice esto y esto, ¿no? O sea, no es así, porque todas estas lenguas el griego ya no es el mismo que se habla hoy. El griego que se habló, el que se escribió la Biblia, es el griego koiné, y pues ya son lenguas muertas prácticamente. Entonces, aparte de eso, en la Biblia también tenemos alegorías, ¿verdad? Tenemos ahí parábolas y lenguaje alegórico que tenemos que examinarlo y estudiarlo muy detenidamente para poder entender lo que el Señor nos está hablando por medio de esa escritura. Entonces la Biblia fue escrita en un lenguaje específico para gente de esa época en específico, donde habían circunstancias muy particulares que los rodeaban a ellos en ese tiempo. Tanto hay cosas ahí que tenemos que verlas desde también el contexto cultural que había ahí en esa época, la manera en que ellos se expresaban, los hebraísmos, así como nosotros tenemos también nuestras formas de expresarnos, ¿verdad? Así que pues en México hay muchas, ¿verdad? Pues ahí dicen, ya te cayó el 20. O sea, incluso nosotros entre nuestro idioma hablamos español, pero ya de una región a otra, a veces ya no nos entendemos cuando usamos este tipo de lenguaje, ¿verdad? Y estamos hablando español y tú escuchas a otro decir, ¿qué es lo que dice? Y por ejemplo, nosotros en Honduras hay unas bolsitas de hielo así, nosotros le decimos topoillo, pero si va a la capital, allá le dicen charamuscas. Bueno, que yo de niño yo nunca había escuchado eso, entonces cuando yo escuché a mi papá decir primero charamuscas, ¿qué es eso? Pero es un lenguaje que se usa, hay cosas así que pues aún hablando el mismo idioma, pues no las entendemos. Bueno, imagínense la Biblia lo que hay, 1500 años ahí que se llevó desde el Antiguo Testamento, culturas diferentes, idiomas que nosotros ni por cerca hablamos. Entonces esto ya se nos complica, y por eso debemos de escudriñarlas y estudiarlas con mucho cuidado.
Entonces, con mucha seriedad, con métodos de estudio apropiados y sobre todo con una actitud humilde y sobre todo anhelando conocer la voluntad de Dios para obedecerla, porque si no, no tiene ningún sentido llenarnos de conocimiento intelectual, ¿verdad? Porque hay personas que pueden dar clases de Biblia intelectualmente, pero en sí mismos ellos ni la creen y por ahí no entienden todo, pues porque solo han buscado un conocimiento intelectual. Entonces no hay un conocimiento profundo de la palabra. Entonces nosotros debe de haber esta actitud humilde de anhelar conocer la voluntad de Dios con el propósito de ponerla por obra, de hacer la voluntad de Dios. Jesús dijo en Juan 7:17, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Aquí vemos un requisito importante que debe de haber en aquellos discípulos que van a estudiar la Biblia. O sea, ¿voy a estudiarla con qué intención? Bueno, porque quiero hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Y si quiero hacer la voluntad de Dios, entonces voy a conocer. ¿Por qué? Porque la revelación me la da el Espíritu Santo. Hay cosas aquí que una persona que no es un incrédulo puede leerla y pues, bueno, el apóstol Pablo decía, o sea, les parece una locura las cosas que aquí se dicen, ¿ya? Pero cuando yo dispongo mi corazón y voy al estudio con seriedad, con humildad, porque quiero conocer la voluntad de Dios y hacerla, entonces el Espíritu Santo es el que me va a revelar esa verdad. Entonces, al interpretar la Biblia debemos de tener mucho cuidado por lo antes dicho, los idiomas, culturas. Y fíjese que lo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, en 1 Timoteo 4:16, dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. A tener cuidado es lo primero que le dice. O sea, nosotros mismos somos un peligro andando. O sea, lo primero que tenemos que tener es examinarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Porque decía el pastor, gracias Martita, decía el pastor Chuy que su mentor una vez le decía, ¿quién es tu peor enemigo? Y él le respondió así, ¿no? Como Pedro bien aventado, el diablo, le dijo. No, tú eres tu peor enemigo. Y sí, o sea, nosotros mismos somos nuestro peor enemigo. Tenemos que aprender a controlarnos nosotros mismos, a conocernos nosotros mismos. Incluso David decía, o sea, clamaba a Dios, examíname, oh Dios, y ve si hay en mi camino de perversidad, de maldad, y límpiame. Entonces, porque hay cosas que nosotros mismos no tenemos la claridad para verlo. Pero cuando hay esta actitud de querer hacer la voluntad de Dios, vamos también, así como David, a buscar en comunión con Dios, buscar examinarnos nosotros mismos para estar lo más recto posible. Entonces, tener cuidado de nosotros mismos, prestar atención de sí mismos, no creernos el muy sabelotodo, ¿verdad? Pues nadie sabe lo todo. Aquí hay cosas, Pedro mismo decía acerca de Pablo, que aquí hay cosas que nuestro hermano Pablo ha escrito que son difíciles de entender. Imagínense, si Pedro decía eso, que estaba en sus tiempos, que eran apóstoles que conocían el consejo de Dios, la voluntad de Dios, entonces cuánto más para nosotros. No debemos de tener aún más cuidado el momento de estudiar las Escrituras. Entonces no nos creamos muy sabelotodos. Ten cuidado de la doctrina, le dijo, de lo que enseñas. O sea, no le pongas de tu cosecha, no lo revuelvas con filosofía, porque esto era muy común en los tiempos del inicio, tanta pensador que había, peor allá por Grecia. Entonces incluso pasó entre algunos padres de la iglesia que tomaron así conceptos y la llevaron a la escritura, a una interpretación, ahí un poco tomando conceptos filosóficos de aquel tiempo. Y Pablo le está advirtiendo eso a Timoteo aquí, o sea, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Y no solo eso, sino que también le dice que persista en ello. Y fíjese, también le dijo algo aquí importante en 2 Timoteo 1:13.
le dijo Pablo: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. O sea, no solo Pablo lo estaba exhortando, sino que pues es una responsabilidad para aquel que enseña, no solo enseñar, sino ser ejemplo también. Y esto no es solo para el que enseña, sino esto es para cada individuo también como creyente que profesa ser cristiano. O sea, debemos de ser un ejemplo, porque la palabra dice que debemos de ser luz en medio de las tinieblas, que debemos de ser sal, pero esa sal que no ha perdido su sabor. Entonces todos somos responsables de ser ejemplo de lo que, no precisamente de que porque conocemos todo el consejo de Dios y somos teólogos, no, sino de lo poquito que conocemos, somos responsables de transmitir la palabra, pero también con nuestras vidas, ser ejemplo de aquello que decimos conocer, ¿verdad? No precisamente saber el color de los ojos de las bestias, ¿verdad?, del Apocalipsis, nada que ver, pero sí, todo aquello que nosotros se nos ha revelado, que Dios se nos ha dado, debemos de cuidarlo y ser ejemplo de ese conocimiento. En el versículo 14 de ahí mismo, 2 de Timoteo 1, le dice: sigue la enseñanza que te di como ejemplo. Le estoy leyendo en Palabra de Dios para Todos, que está más clara. Sigue la enseñanza que te di como ejemplo, pues conduce a una vida recta. Manténla con la fe y el amor que tenemos como seguidores de Cristo. Esa enseñanza es un tesoro que se te ha confiado, así que guárdalo con la ayuda del Espíritu Santo que vive en nosotros. Esa es la doctrina de Dios, que trae un efecto a la vida de los oyentes, o sea, si se enseña correctamente lo que Dios dice en su palabra. Es un tesoro que está depositado en nosotros, que la Escritura nos llama, pues somos vasos de barro, ¿verdad? Pero Dios le plació depositar su palabra en cada uno de nosotros, ¿verdad? Que seamos vasos de barro. Dios así le plació hacerlo. Entonces nosotros que debemos de ser diligentes y guardar ese buen depósito que se nos ha confiado, le dice Pablo a Timoteo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues reteniéndola o manteniéndola con la fe y el amor que tenemos como seguidores de Cristo, y con la ayuda del Espíritu Santo sobre todo, que es el que nos lleva al conocimiento de toda la verdad de Dios, que conduce, como le dice a Timoteo, a una vida recta. Entonces, volvemos a 1 Timoteo 4:16, le dice, persiste en ello. Dice, esa palabra persistir, epímeno, que habla de quedarse en, insistir, perseverar, o sea, persistir o permanecer, mantenerse firme en una manera de ser o de pensar, ¿no?, o de obrar. O sea, persistir, mantenerse en la manera de ser, de pensar o de obrar. En este caso, la manera que Pablo le transmitió a Timoteo, la sana enseñanza, el ejemplo que le dio, y es aquí donde lo manda a persistir en ello. Pues haciendo esto, dice que te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. O sea, desde luego que el hombre no se salva por las obras. La Escritura nos enseña que somos salvos por gracia, mediante la fe. Eso es lo que nos dice Tito 3:3, Efesios 2, del 6 al 8, y podríamos mencionar aún muchos más. Sin embargo, la vida de santidad y el mantener una sana doctrina, pues son evidencias o son frutos de una persona que ha sido salva, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay diligencia en ellos. O sea, la diligencia en vivir vidas piadosas muestra una genuina conversión, porque también hay, como veremos, falsos maestros, ¿verdad?, que son nada que ver. Pero sobre todo aquí, la palabra salvar tiene que ver más bien con, no tanto con la salvación del alma, sino que el tener cuidado de la doctrina que se enseña. Porque dice que enseña, se salvará o se guardará. O
sea, más bien aquí lo que está hablando es de los falsos maestros, y por eso dice que se salvará a sí mismo. Pues Timoteo ya era salvo, ¿no? Se salvará a sí mismo y a los oyentes, ¿de qué? De las falsas doctrinas que se estaban dispersando en ese tiempo. Que los falsos maestros, las herejías de estos falsos maestros, esto es lo que tenemos que, esto es lo que vemos en el contexto, ahí en el inicio del capítulo 1, si puede ir ahí al capítulo 1, aunque obviamente el enseñar una sana doctrina, pues personas van a ser salvas, obviamente. Si enseñas esto, pues personas se van a convertir. Si enseñas la sana doctrina, en el capítulo 1, pues ahí nos dice, que es el inicio del capítulo 4, del que estamos leyendo, versículo 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse, abstenerse de alimentos, y pues ahí etcétera, ¿no? Ahí sigue toda la lista. Entonces, una correcta interpretación nos guardará de estas doctrinas fraudulentas, de estas herejías, y nos evitará caer en la apostasía que aquí se menciona, y nos evitará apartarnos de la verdad. Pues apostatar es simplemente eso, ¿no? Es apartarse de la verdad. Si usted se recuerda, Pablo le dice a los Gálatas: ustedes empezaron en el espíritu y ahora van a terminar en la carne. ¿Por qué? Porque habían ahí falsos maestros que estaban introduciendo sus herejías, y pues ellos iban bien, pero ellos los estaban apartando del camino correcto de la fe. O sea, los estaban desviando de la verdad. Y esto es lo que nosotros vamos a evitar teniendo una correcta interpretación de la palabra. Entonces, una correcta interpretación nos guardará de las doctrinas fraudulentas, como decíamos, y de llegar a apostatar de la fe. Y también nos va a ayudar a evitar y saber discernir a los falsos maestros que andan transmitiendo este tipo de enseñanzas, este tipo de herejías. Estos que tienen una mente cauterizada, dice Pedro, 2 de Pedro 2, del 1 al 3. Dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. O sea, introducirán ruina, pérdida, tanto física como espiritual. Esto es lo que, lo que nos quiere decir aquí con introducirán encubiertamente estas herejías destructoras. Y aún dice: negarán al Señor que los rescató, trayendo sobre sí destrucción repentina. O sea, así como ellos destruyen con sus herejías, de la misma manera serán destruidos estos falsos maestros. Y lo triste de este versículo, de este capítulo, de este versículo, es que nos dice que muchos seguirán sus disoluciones. Aquí es donde está lo lamentable de esto. No solo que habrán falsos maestros que introducirán este tipo de enseñanzas falsas, sino que dice que habrán muchos que los van a seguir. Y esto que van a, que muchos que seguirán, que implica imitar, obedecer, someterse a ellos y a sus herejías destructoras. Así como Pablo le insistía, exhortaba a Timoteo a que permaneciera, a que se sometiera a la enseñanza, a que persistiera en ello. Entonces, de la misma manera, aquellos que escuchen a este tipo de maestros se van a someter a ellos, van a ser obedientes a este tipo de enseñanzas que pues obviamente los van a llevar a la perdición y a la destrucción, tanto a ellos como a los que los enseñan. Entonces, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, dice, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Dios les tiene preparado su castigo, y un común denominador que vemos en ellos, pues obviamente es la ganancia deshonesta, ¿no? El amor al dinero. Eso es algo común entre los falsos maestros, que enseñan
por adquirir un bien de las ovejas. Pablo les decía que ellos no los buscaban a ellos, sino lo que era de ellos. O sea, a estos falsos maestros no les importaba la vida espiritual del rebaño. Les interesaba era sacarle la lana al rebaño. ¿Por qué? Porque eso era lo que ellos buscaban. La avaricia en su corazón los llevaba a formular este tipo de doctrinas que hoy tenemos, y abundan mucho de esto hoy en día, y es por amor al dinero. Pero mientras eso pasa, nosotros debemos ser diligentes, cuidadosos de la sana doctrina, para no caer en el error o en la trampa de estos hombres perversos. O sea, la sana doctrina depende de una correcta interpretación de las Escrituras. Si no, se corre el riesgo de caer pues en graves errores que nos pueden llevar a terminar en una secta o formando una secta. Muchas de las sectas es así como han surgido. Se levantó por ahí un individuo y empezó a interpretar y no siguió la enseñanza que se le estaba dando, no permaneció, y pues termina desviándose y apostatando, y al final se termina llevando todos aquellos que pues no estaban instruidos ni se dejaron instruir, y ahí se formó una secta, ¿verdad? Y eso es lo que tenemos, los testigos de Jehová, los mormones, sectas estas que así han surgido. Ahora, es importante interpretar correctamente las Escrituras, también porque sabemos que el diablo es muy astuto. El diablo es el primer intérprete de las Escrituras, ¿verdad? Y las conoce. Pues por ahí en el pensamiento católico o el pensamiento común del religioso está, pues deja abierta tu Biblia en el Salmo 91 en la noche. El diablo se lo sabe, hasta se lo cita de memoria, solo que lo tuerce. Entonces el diablo conoce las Escrituras, y nosotros debemos de estar preparados y conocer la Escritura correctamente para poder rebatir todas estas doctrinas chuecas que trae el diablo. Imagínense si no se detuvo a querer engañar a Jesús con las Escrituras, ¿se cree que lo va a hacer con nosotros? Ahí vemos en Génesis 3:1 cómo él fue el primer mal intérprete de las Escrituras. Dice que pero la serpiente era astuta, dice, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? O sea, él llevó esta Escritura, la torció, y pues obviamente la mujer, al no creer lo que Dios había dicho, pues cedió a lo que el diablo le estaba diciendo, y el esposo pues tampoco estaba ahí para cuidar a su esposa, pues fue presa fácil. Entonces el diablo sabía por dónde podía llegar mucho más fácil, ¿verdad? Entonces que ahí se fue y pues torció las Escrituras. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces Satanás le cambia el sentido a la Escritura y le dice que Dios Dios los está restringiendo, porque pues ¿cómo les va a prohibir este árbol, no? O sea, al contrario, ustedes van a tener conocimiento, van a ser como Dios, dice. Y así es la astucia de los falsos maestros también. O sea, nos llevan a pensar mucho más alto, a tener de nosotros mismos un concepto mucho más alto de Él que deberíamos de tener. Dice la Escritura que debemos de pensar con cordura acerca de sí mismos. Entonces aquí Satanás lo estaba llevando pues a pensar, pues vas a ser como Dios. Y pues le pareció una muy buena idea a la mujer. Y lamentablemente pues ya vemos la situación en la que estamos. Entonces Satanás le cambia el sentido a la Escritura, y es una estrategia que sigue utilizando hoy hasta nuestros días. Satanás usó la Escritura malinterpretando y sacándola de su contexto para tentar a Jesús con la intención de hacerlo caer. Eso es lo que él quiere, hacernos caer y pues destruirnos. Vemos en Mateo 4:3, dice que vino el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Él respondió y dijo: Jesús, escrito está,
no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús estaba citándole las Escrituras y citaba ahí Deuteronomio 8:3, donde dice: y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. O sea, Jesús estaba dándole el sentido correcto a las Escrituras. Luego vemos también en Mateo 4:4, dice que el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Si te fijas aquí, Satanás ya está citando las Escrituras, ¿verdad? Así que de nada sirve tener abierto el Salmo 91 si no lo has entendido qué es lo que te está diciendo ahí, ¿verdad? Él está citando las Escrituras aquí y las está usando para tentar al verbo de Dios. O sea, nomás pongámonos a pensar ahí, ¿no? Este es un atrevido. Jesús le dijo: escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. O sea, Satanás usó ahí el Salmo 91, del versículo 11 al 12. Pero Jesús le respondió derribando su argumento, y Jesús le citó ahí Deuteronomio 6:16. Dice: pero pues hoy también es muy común ver este tipo de tentaciones, ¿no? Porque Jesús le dice: pues no tentarás al Señor tu Dios. El diablo le dijo: es que está escrito que a tus ángeles va a mandar para guardarte, para que no tropieces en piedra. Entonces échate. Y hoy en día, pues una manera de tentar a Dios es anunciando el domingo, todos aquí a las 10 de la mañana, porque hay día de milagros, ¿no? O tal día ya anuncian noche de milagros. Pero Dios no ha dicho que esa noche de milagros. Dice su palabra que pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán, ¿verdad? Sí lo dice la palabra, pero no dice que cuando se te ocurra, ¿verdad? Pues entonces ahí es una manera de tentar a Dios. Hay espectáculos que hacen en iglesias, y hace mucho tiempo yo veía una noticia de una iglesia, me acuerdo si fue aquí en Houston, donde un pastor sacaba sus víboras, bueno, porque ahí está, sobre pisarán las serpientes, o tomarán las serpientes en sus manos, y si tomaren cosa mortífera, pues no les hará daño. Bueno, entonces ellos agarraban ese versículo y se ponían a hacer un espectáculo con serpientes. Entonces, ¿qué pasó? Que una serpiente lo mordió y se murió el pastor. Pero eso no paró ahí, sino que luego también su hijo continuó con eso mismo, y yo creo que a la vez continúan con esto, ¿no? Haciendo espectáculo con el poder de Dios. O sea, Dios no va a mostrar su poder para hacer un show, para entretener a la gente. No, Dios va a usar su poder cuando Él quiere y cuando Él ve la necesidad y pues todo aquello que está dentro de su voluntad, ¿no? Ahí es donde Dios va a usar su poder. Usan el Salmo 91:13 sobre el león y el áspid, pisarás y Dios los librará, ¿verdad? O el versículo que decíamos, que es Marcos 16:18, que tomarán serpientes en las manos, y si vivieren cosas mortíferas, pues mortíferas no les dañará, ¿verdad? Y citan también el ejemplo del apóstol Pablo, donde cuando él llegó a aquella isla después del naufragio, dice que se le prendió una víbora en la mano, ¿verdad? Y sacudiéndola, pues la víbora cayó y él siguió con la disertación. Y los hombres que estaban ahí, pues dice que nada más esperaban ya, pues, ya va a caer, porque pues era seguro que se tenía que morir de la mordida de esa serpiente. Pero pues vieron que no pasó nada, y pues ya luego hasta los andaban adorando como dioses a él y a Apolos, ¿verdad? Pero o sea, son casos donde, o sea, nada que ver. Pablo no estaba ahí dando una demostración del poder de Dios. A ver, miren, tráiganme esa serpiente y verán que el poder de Dios. No, son cosas que se dan. Y aparte de eso, él estaba
cumpliendo con una misión de Dios, ¿verdad? Él ya sabía el propósito de Dios, el mandamiento, la obra que Dios le había encomendado en sus manos. Entonces es muy diferente a buscar mostrar el poder de Dios. Eso ya es tentarlo. Y por eso debemos de interpretar la palabra de Dios correctamente. Ahora, seguimos en Mateo 4:8. Otra vez dice que el diablo le llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Y Jesús, una vez más, pues le cita las Escrituras, como debemos de hacer nosotros también. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. O sea, no podemos servir a dos señores, también nos dice la Escritura, ¿verdad? Entonces Jesús está citando correctamente las Escrituras y derribando los argumentos que Satanás tiene, y lo sigue teniendo. Y a nosotros, pues imagínate, si él no se detuvo en querer tentar a Jesús, o sea, ¿cómo se va a detener en tentar a aquellos que somos nosotros? Por eso es importante que nosotros debamos de conocer las Escrituras y darle su interpretación en su sentido más correcto que tengamos, que es. Entonces es importante una correcta interpretación, porque está de por medio también la salvación. Imagínate, si se predica un evangelio que no es el evangelio, por ahí la gente hasta se bautiza porque pues sabe que hay que echarse agua, ¿no? E incluso hemos estudiado en cuanto al bautismo, que como religiones paganas usaban también el bautismo, ¿verdad? Pero si hay alguien que se le expone un evangelio que no es el evangelio y se bautiza, pues ¿en nombre de quién? O sea, ¿de qué Jesús? ¿Verdad? Si no conocen, ¿verdad? Y Jesús dijo que esta es la vida eterna, en que te conozcan a ti, Padre, y a quien tú enviaste. O sea, debe de haber un conocimiento de quién es el Padre, y es a través de Jesús. Si no conozco a Jesús, no conozco al Padre. Entonces, si yo me bautizo sin saber quién, voy a estar como aquellos exorcistas que andaban ahí ambulantes, ¿verdad? Que cuando quisieron exorcizar a uno, echarle fuera el demonio, le dijo: te conjuro por el nombre de Jesús, aquel que predica Pablo. Desconocían quién era ese Jesús. ¿Y qué es lo que pasó? Pues les dio su buena garrotiza el demonio de aquel hombre y le sacó carrera. Entonces debe de haber un conocimiento, y para eso es necesario predicar el evangelio, conocer correctamente. Imagínate, ahí en Hechos 8:30 tenemos un ejemplo donde dice que acudiendo Felipe y el eunuco de etíope, Felipe le dice: le oyó que leía el profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Iban en su carro. Y la porción que leía era Isaías 53, del 7 al 8, justo hablando de aquel siervo sufriente que era Jesús. Entonces imagínate a Felipe enseñando cualquier cosa, explicándole cualquier otra cosa a este eunuco que no sea el Jesús que ahí estaba presentándole la Escritura. En Romanos 10:14 nos dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán? Pues sin haber quien les predique. Entonces aquí estaba Felipe predicando y exponiéndole el evangelio. ¿Y cuál es el resultado? Pues que este hombre creyó. Entonces respondió el eunuco y dijo a Felipe: te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces dice que Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. No el evangelio de la prosperidad, es el evangelio de Jesús. Y dice que yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: he aquí, hay agua que impide que yo sea bautizado. Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios.
O sea, aquí nos habla que hubo una enseñanza clara que Felipe le dio a este hombre, partiendo desde las escrituras, desde Isaías, desde ese siervo que vino a pagar el precio por él. Pero se imagina Felipe predicando cualquier otra cosa que no sea el evangelio, cuando este hombre estaba hambriento y sediento de la palabra. Por ahí se hubiera bautizado, pero sabiendo en nombre de qué Jesús, ¿verdad? Si Felipe no le predica el evangelio de Jesús, dice claramente aquí la porción de la escritura. Entonces está de por medio la salvación al momento de que exponemos la palabra de Dios, y si la exponemos correctamente, pues va a ser efectiva. Jesús, fíjense que hay algo muy interesante, que Jesús acusó a los escribas y a los fariseos por no escudriñar las escrituras y no darles más bien una correcta interpretación a las escrituras. En Juan 5:39 nos dice la palabra: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Pero ellos, en lugar de hacer esto, pues la torcían para sus propios intereses también. Ellos buscaban también el reconocimiento de los hombres, y pues eso los llevaba a interpretar la escritura de la manera que a ellos más les convenía. O sea, no le daban la interpretación correcta a las escrituras, incluso pues tenían muchos más mandamientos, ¿verdad? Y hacían a un lado los mandamientos de Dios, ¿verdad? Y Jesús los acusó de esto. O sea, ustedes ponen por encima sus tradiciones que la ley de Dios. Entonces Jesús les reprochó de hacer el proselitismo. O sea, ellos, fíjense, es una característica también común de los falsos maestros. O sea, no les importa recorrer mar y tierra. Jesús les dijo: ustedes recorren mar y tierra para llevar sus enseñanzas a otro y traer ese prosélito. Y pues les dice en Mateo 23:15: hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, lo haces 2 veces más hijo del infierno que vosotros. O sea, ¿por qué? Porque les andaban enseñando su rollo, no les andaban enseñando la escritura. O sea, ellos, es común en los falsos maestros, que no me importa, lo que quiero es llenar este lugar, pues para que entre ganancia. No me importa si es 2 veces más hijo del infierno que aquel falso maestro que lo está enseñando. Debemos de interpretar correctamente las escrituras para adquirir conocimiento. Dios no se agrada en la ignorancia de su pueblo. Al contrario, Dios la reprocha. A Dios no le gusta tener un pueblo ignorante. Fíjate lo que le dice en Oseas 4:6. Dios dice que mi pueblo fue destruido. ¿Por qué? Porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. O sea, Dios también trae juicio a aquel pueblo negligente que no solo no busca el conocimiento, porque pues lo desecha, y obviamente esto le va a traer problemas a su vida. No solo con Dios, sino que el resultado de no conocer las escrituras o de malinterpretarlas también trae problemas entre una comunidad ya, ¿verdad? Donde hay una comunidad, pues se malinterpreta todo, y pues usted verá el caos que se hace en algunas iglesias por no interpretar las escrituras. Entonces la falta de conocimiento trae destrucción, así como mencionábamos a los falsos maestros que introducen herejías destructivas. Por esa razón nosotros debemos de tener y debemos de buscar conocer las escrituras para un profundo entendimiento de la voluntad de Dios. Pablo también le dijo a Timoteo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. O sea, que traza líneas rectas, que no las tuerce, ¿verdad? Así como un arquitecto tira sus líneas con sus herramientas rectas. Así debe
de usar la palabra, todo aquel, no solo aquel que enseña, sino todo aquel creyente que tiene a Cristo como su Salvador. ¿Por qué? Porque también hay un mandamiento que tenemos que cumplir, que es predicar a Cristo, y pues qué mejor que hacerlo de esta manera como lo hizo Felipe. Tener ese entendimiento claro nos va a dar la facilidad de expresar y de exponer claramente quién es Jesús, y veremos los resultados, ¿verdad? Ya sea que se enoje o se convierte, pero dos cosas van a pasar. Si decía alguien, si Dios te llamó a predicar y expones el Evangelio, dos cosas van a suceder: ¿se enojó alguien? No. ¿Se convirtió alguien? No. Pues entonces no estás predicando el Evangelio, porque cualquiera de las dos cosas ocurren: o se enojan o se convierten. Porque la palabra, cuando se presenta la palabra, cuando se expone el pecado de aquel pecador, pues no es agradable, y por muy suave que se lo diga, a nadie le gusta que le digan que es un pecador, mucho menos que se va a ir al infierno, ¿verdad? Entonces tenemos de hacer esto, trazar bien, usar bien la palabra. ¿Por qué? Porque dice la Escritura en 2 Timoteo 3:16 que toda la Escritura es inspirada por Dios, y fíjese para qué, y es útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia. ¿Con qué fin? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esas obras que Dios preparó de antemano, nos dice la Escritura, para que andemos en ellas. Entonces Dios, debido que es la palabra de Dios y que ella nos expone la mente de Dios, ¿verdad? La palabra de Dios, entonces por eso la palabra de Dios es útil, porque ahí encontramos la mente de Dios, y dice que nos es útil para enseñar. O sea, es la Escritura donde aprendemos a conocer la mente de Dios, las doctrinas, tanto del hombre, del pecado, de la santificación, de la salvación, de los ángeles, de los acontecimientos futuros, del fin de los tiempos. O sea, aquí donde lo vamos a aprender en las Escrituras. No tiene que ir allá donde el chamán a que le diga su futuro, cuando ya aquí la palabra se lo dice explícitamente, el futuro tanto para el creyente como para el incrédulo. Está de manera explícita en las Escrituras. Entonces aquí es donde nosotros aprendemos a conocer la mente de Dios y todas las doctrinas relacionadas con Dios y con el hombre. También dice que es útil para redarguir. La Biblia nos reprende. Redarguir viene siendo como un regaño, es una reprensión de manera directa en conductas que desagradan a Dios, con el fin, en el griego esta palabra también nos da a entender que es crear convicción en la persona. O sea, cuando alguien redarguye, o sea, el pastor cuando va a redarguir no es para decir que él es el mero mero, ¿no?, en la congregación, y aquí se hace lo que yo diga. No, cuando hay una reprensión de alguien que pues ya merece ser reprendido, es con este fin de crear convicción en esa persona y que se arrepienta. O sea, a eso se refiere aquí en el original esta palabra. El apóstol Pablo, vemos ahí unos ejemplos de Pablo cómo redarguye a los Gálatas y lo hace fuerte. Fíjese que le dije: oh Gálatas insensatos, le dice, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibiste del Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado en el Espíritu, ahora vais a acabar en la carne. Entonces, como vemos aquí al principio una reprensión, pero luego hace una pregunta ahí retórica con el fin de llevarlos a crear una convicción en ellos. A ver, ¿cómo recibieron ustedes el Espíritu? ¿Por las obras o por la fe? O sea, esta es lo que nos lleva a entender esta palabra, ¿no? Que cree que a crear una convicción en aquel que está desviándose de la doctrina de la verdad. Así también vemos cómo el profeta Natán reprendió a David por su pecado con Betsabé. Dice, vamos a leer 2 versículos nada más. Ahí dice en el 12:7, 2 Samuel 12:7, le dice que después de haberle dado la historia de aquel hombre rico que tomó la corderita del pobre, le dice:
Y David, pues, usted sabe el corazón de David, y le dice, no, pues merece morir. Pero ahí le dice Natán, perdón, tú eres ese hombre. Y pues lo estaba reprendiendo, ¿verdad? Pero fíjese a lo que le llevó a David a esta reprensión. En el verso 13 dice que David admitió ante Natán que había pecado contra el Señor. Entonces aquí vemos la utilidad de la palabra, la utilidad de que la palabra es útil para redarguir. O sea, esa reprensión trajo a la vida de David la convicción de su pecado. Y esta es la intención de todo aquel que va a enseñar, a redarguir aquel que está desviándose de la palabra. El fin es que vuelva al camino de rectitud por donde debe de andar, de donde nunca se debió apartar. También dice que es útil para corregir. En el original nos da a entender que es para enderezar de nuevo, para rectificar. No solo señala el error, sino que nos dice cómo debe de enderezarse eso. Por ejemplo, tenemos en Efesios 4:28, nos dice que el que hurtaba no hurte más, sino, fíjate, ahí está la corrección, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con los que padecen necesidad. Lo primero podría considerarse como una reprensión, o sea, el que hurte ya no hurte más, pero de ahí le da la corrección de qué es lo que debe de hacer después de decir lo que no se debe hacer. Entonces, ¿para qué? Para que vuelva a enderezarse lo que estaba torcido. Es útil para instruir en justicia. Esto es aquí nos da a entender que es más para un entrenamiento, o sea, y de ser disciplinado en la justicia, y para que sea formado el carácter de esa persona que está siendo instruida. Así como se hace un soldado, ¿no? O sea, un soldado no solo va a recibir instrucciones, sino que se le marca lo que debe hacer, es disciplinado en todo y debe de llevarlo a la práctica, a fin de que, como decía al final del versículo, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea, Dios quiere que los que estén sirviendo en un ministerio de mucha responsabilidad, también Dios quiere que no sea un neófito. Un neófito es un recién convertido que el ocupar un cargo, pues ya de enseñar en un ministerio, en el que fuere, puede pensar o puede creerse más de lo que en sí es. Entonces, ¿por qué? Por no tener el conocimiento de la Escritura y por no haber sido aún instruido en la justicia, no haber sido disciplinado, no haber sido formado su carácter, que es a donde nos lleva. Entonces, Dios no quiere que un neófito tome estos cargos de responsabilidad por falta de conocimiento y de no estar instruido y disciplinado en el camino de la justicia, porque esto puede ser muy peligroso para él y para quienes lo oyen también. Porque pues aquí ya muchos ya conocemos, pero cuando viene alguien nuevo que pues apenas viene conociendo y escucha pues a un neófito malinterpretando la Escritura, pues obviamente va a ir desviando a aquel que recién está viniendo al conocimiento de la verdad. Entonces no solo es peligroso para él, porque Pablo dice en primera de Timoteo 3:16, le dice que no sea un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Imagínate. Entonces a la vez puede arrastrar a otros. La palabra de Dios entonces es útil, pero se necesita trazar bien, porque así como es útil para traer bendición al que la usa, al que usa bien la palabra, y al que oye también al que oye también le trae bendición, pero el usarla mal puede traer también una destrucción, tanto para aquel que no la sabe usar bien, como para aquel que también lo está escuchando él. Sí, como decíamos, así es como han terminado formándose sectas que hasta ahora están. Entonces, así como es útil una herramienta,
Pues imagínense, la mamá tiene sus cuchillos en la cocina, ¿va? Y son muy útiles en sus manos porque ella sabe usarlos bien, pero no se los va a dar a su niño de 2 años, porque ese cuchillo que es muy útil en sus manos, que sabe usarla, pues va a terminar incluso acabando con la vida de aquel niño si toma esa herramienta, que es una buena herramienta. Entonces así la palabra es útil, es buena, trae bendición cuando se traza, cuando se interpreta correctamente, pero el no hacerlo así, pues así también trae la perdición a aquellos que la tuercen. El apóstol Pablo exhortó a Timoteo, por esta razón el apóstol Pablo exhortó a Timoteo y le dijo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Diligencia es lo que necesitamos, o sea, mucho interés, rapidez, esfuerzo, fervor. Todo esto implica esta palabra ahí, diligencia. Eso es lo que debemos de tener nosotros al momento de interpretar las Escrituras. Enseñar, redarguir, corregir, instruir. Para todo esto es útil la palabra, para que seamos, como decía el versículo, preparados y perfectamente preparados para toda buena obra, que es, porque eso es importante, obras que la Escritura misma nos enseña que son que Dios ya preparó de antemano, pero Dios quiere que las llevemos a cabo de manera correcta, así como Él las tiene preparadas. Entonces, también quiero leerle ya para terminar algo interesante aquí en Esdras 7:16, las cualidades, así como Pablo se las decía a Timoteo, vea las características que debe de haber en aquel que enseña la palabra y aquel que se va a poner a enseñar la palabra. Y lo que dice en Esdras 7:6, dice que este Esdras subió de Babilonia y era un escriba. En primer lugar dice que era diligente, lo que Pablo le decía a Timoteo, diligente en que en la ley de Moisés. A veces nosotros podemos ser diligentes en muchas otras cosas y muy negligentes en cuanto a la Escritura, pero Esdras dice que era diligente en la ley de Moisés que Jehová Dios de Israel había dado. Ahora en el versículo de ahí mismo de Esdras 7, en el 10, dice: porque Esdras había preparado su corazón. Es algo bien importante que nosotros debemos de hacer antes de ir a la Escritura: preparar nuestro corazón, buscar a Dios en oración, buscándolo con humildad, que se nos revele la palabra, la verdad. Entonces ese era un requisito, que una cualidad de Esdras. Dice que había preparado su corazón. ¿Para qué? Para inquirir la ley de Jehová, o sea, para indagar, para escudriñar, para preguntar, ¿verdad? Y así tener conocimiento de cuál es la voluntad de Dios. Eso es lo que Jesús les decía a los escribas, a los fariseos: escudriñen las Escrituras. Entonces esto es lo que estaba haciendo Esdras aquí, para inquirir en la ley de Jehová. Pero fíjese también, ¿para qué? Y para cumplirla. No solo para tener el conocimiento intelectual, sino que había un propósito en su corazón. Preparó su corazón, inquirió, ¿verdad? Indagó, escudriñó para cumplirla, no solo para conocerla y para llenar su cabeza de información. ¿Y qué más? Y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Son prácticamente las mismas instrucciones que Pablo le está dando a Timoteo. Y lo dice algo más, que era escriba. Dice también que era escriba versado en los mandamientos de Jehová, ¿verdad? O sea, que era un entendido. O sea, de por sí, usted ve un abogado que es una persona versada en la rama que él se preparó. De la misma manera, Esdras era una persona versada en esto, pero eso no lo llevó a decir: bueno, yo ya conozco todo eso, ¿verdad? Y ya sé lo que les voy a decir al pueblo. Entonces, no solo que era versado, sino que él juntó todos los otros requisitos, ¿verdad?, para llevar a cabo lo que tenía que decir al pueblo, ¿no?
como decíamos, los requisitos que vemos también en Timoteo, que Pablo le decía a Timoteo, o sea, preparó su corazón, inquirió para cumplir y para enseñar. Una persona versada no puede quedarse ahí solo con lo que yo sé, porque la palabra de Dios es, la revelación de Dios es progresiva. Hay cosas que hoy no las entendemos, o hay veces que leemos un versículo y no lo entendemos, o entendemos ciertas cosas de ahí, pero cuando vamos más, leyéndolo más y más y más, y con el tiempo venimos a darnos cuenta que te cae esa revelación y tú puedes tener ese conocimiento profundo de lo que estaba diciendo ahí. Cuando tú pensabas que ya lo sabías todo, o sea, Dios te sorprende porque ahí te das cuenta que no lo sabes todo, ¿no? Entonces, por eso es importante que nos apliquemos, que preparemos nuestro corazón, que nos humillemos ante Dios, le busquemos con humildad, que indaguemos, que escudriñemos la Escritura, que estudiemos con los métodos adecuados, como lo vamos a ir viendo en el transcurso de esta serie, ¿verdad? Para ir conociendo más de cerca los métodos de estudio, para así llegar a tener una comprensión más clara de la palabra, ¿verdad? Para que seamos como Esdras, ¿verdad? Personas versadas en el conocimiento de la palabra de Dios, para cumplirla y enseñarla donde nos corresponde enseñarla, sea aquí, sea en la calle, donde Dios nos diga que tenemos que hablar, ser ahí el Felipe que está transmitiendo el Evangelio de Jesús, para que aquellos que no lo conocen puedan venir al conocimiento de la verdad y sean salvos. Vamos a concluir aquí, hermanos. Yo le invito a que incline su rostro. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por que cada día aprendemos algo nuevo de ti y sabemos que tú nos seguirás revelando más de tu palabra, Señor. Ayúdanos, que tu Santo Espíritu nos revele a profundidad cada palabra que haya ahí escrita, Señor, porque tú has dicho que tu palabra no pasará. El cielo y la tierra pasarán, pero de tu palabra ni una jota ni una tilde pasarán. Nosotros así lo creemos porque es tu palabra inspirada, que es la palabra que trae vida y vida en abundancia a todo aquel que la cree y la recibe, y danos la sabiduría para entenderla, para interpretarla bien, a fin de que podamos ser aquellos que exponen tu palabra con mucha claridad y tu evangelio sea anunciado aún en estos tiempos peligrosos de falsos maestros, de un sinfín de enseñanzas malas que hay, Señor, un evangelio que tú no enseñaste. Señor, líbranos de todo esto y ayúdanos a poder enseñar tu palabra con toda integridad y de manera correcta, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén.